El día de hoy vamos a hablar de crisis hiperglicémicas, a cargo de Juan David Muñoz de octavo semestre, Laura Bermúdez de noveno semestre y Alejandra Pineda de quinto semestre. Muchas gracias muchachos, ya pueden comenzar. Buenas noches a todos. Pues les agradezco mucho su asistencia a esta charla pues, sobre crisis hiperglicémicas y pues de corazón esperamos que les resulte muy útil. Siguiente. Pues no, aquí está el contenido de la charla. Pues es un enfoque pues que es bastante completo, pero a la vez tratamos como de generalizar bastante para que sea mucho más ameno y para que sea entendible para todos ustedes. Siguiente. Bueno, pues primero, para hablar de crisis hiperglicémicas, tenemos que sí o sí saber qué es la diabetes mellitus. Yo creo que si a muchos nos preguntan, dudamos en responder. Pero pues para entender qué es la diabetes, tenemos que, como siempre, saber qué es lo que pasa normalmente en nuestro organismo y por qué entonces la diabetes provoca lo que provoca. Siguiente. Entonces, para entender la diabetes, debemos recordar unos aspectos súper básicos. Primero, pues la insulina es una hormona peptídica producida en el páncreas por las células beta pancreáticas, eso todos lo sabemos, y se produce por un aumento de la glucemia o por la presencia de glucagón o por cortisol, así como pues de una manera muy general. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la insulina? Si la insulina se produce cuando aumenta la glucemia, pues su función va a ser disminuir la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Por eso se libera en la hiperglicemia. Esto pues lo va a hacer a través de provocar la absorción de glucosa en los tejidos respondientes a insulina, que son el hígado, el músculo y el tejido adiposo por medio pues de la señalización del receptor de insulina. Entre los efectos de la señalización de este receptor, pues va a ser traslocar a la membrana un transportador de glucosa que va a meter, pues básicamente, glucosa a la célula. Entonces, como está metiendo glucosa en los tejidos, pues la insulina lo que va a hacer es apoyar los procesos anabólicos, la síntesis de almacenes moleculares. Por lo tanto, pues la señalización de insulina va a estimular la glicogenogénesis en el hígado, las células musculares, la lipogénesis, que es pues, la síntesis de ácidos grasos en el hígado de tejido adiposo, y la síntesis de proteínas en los músculos. Asimismo, pues va a inhibir lo contrario a esto, ¿sí? Como la glucogenólisis, o sea, que se salga la glucosa a la sangre, la gluconeogénesis, o sea, sintetizar glucosa a partir de otras moléculas, porque la insulina busca es disminuir la glicemia. También obviamente va a inhibir la lipólisis y la proteólisis, pues porque si yo tengo un nivel alto pues, de glucosa en sangre, no quiero obtener más glucosa de estos procesos. Y pues como todo en el cuerpo, tiene que haber un sistema contrarregulador, que en este caso la contraparte de la insulina sería el glucagón. Siguiente. Entonces, para mantener los niveles de glucemia estables, tenemos básicamente dos sistemas. La insulina, que es hipoglicemiante, disminuye la cantidad de glucosa en sangre, y el glucagón, el cual tiene la función más bien de aumentar la glucosa en sangre. Por lo tanto, pues el glucagón va a ser esa hormona que yo voy a tener cuando no he comido y la insulina va a ser la que voy a tener después de comer para mantener la glucosa en niveles más o menos pues parejos todo el tiempo. Siguiente. Listo, entonces cuando ya hicimos ese pequeño repaso de lo que hace la insulina en el cuerpo y de su importancia en mantener la glicemia normal, podemos entonces definir qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad relacionada con la disponibilidad y la eficacia de la insulina en el organismo y por lo tanto una consecuente elevación de la glucosa en sangre, o sea que la insulina no está cumpliendo su papel hipoglicemiante. Siguiente. Listo. Entonces, en la mayoría de los casos vamos a presentar o vamos a estar atendiendo pacientes con dos tipos de diabetes mellitus. La tipo 1 se caracteriza por una total carencia de insulina. ¿Por qué? Porque resulta que hay una reacción de hipersensibilidad mediada por las células gracias a que hay una alteración genética básicamente que induce
que digamos que no se está dando la inducción de la tolerancia a lo propio, entonces hay básicamente una enfermedad autoinmune contra las células beta pancreáticas que producen insulina. Y pues por eso se va a producir básicamente que no hay insulina. Es por eso que se va a presentar en la juventud, porque es una alteración genética, y por eso pues no se asocia tanto con la obesidad como si lo hace la tipo 2. La tipo 2 se caracteriza por una resistencia progresiva a la insulina en los tejidos periféricos. O sea que yo sí tengo insulina en sangre y así tenga insulina en altos niveles, no se van a producir los efectos de la insulina. Los mecanismos exactos de la resistencia a la insulina nosotros todavía no han sido como dilucidados completamente, son bastante complejos, pero sí sabemos que se asocia con la obesidad, con factores genéticos, con el sedentarismo, con la hipertensión, etc. Es importante recalcar que, por ejemplo, al inicio de esa resistencia progresiva que se da en la diabetes tipo 2, como mecanismo compensador, las células beta pancreáticas se hipertrofian y aumentan y producen mucha insulina. Pero después, como ya no voy a tener, como no se están dando los efectos, pues entonces estas células se van a atrofiar y ya no van a producir insulina. Por eso la cantidad de insulina en la tipo 2 es variable, ¿sí? Porque va a depender de en qué momento esté de la diabetes. En ambas, para sintetizar, los efectos de la señalización de la insulina no se van a dar, ¿sí? En una porque no tengo insulina y en la otra porque soy resistente a la insulina. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser esas manifestaciones de que no haya insulina, de que no haya efecto de la insulina? Pues por la lipólisis y la proteólisis, que es lo que se está estimulando, que es lo que inhibe la insulina, ¿sí? Puede que haya, por ejemplo, pérdida de peso, ¿sí? Y así mismo como la glucosa no entra en la célula, pero sí jala agua, entonces los tejidos se deshidratan, ¿sí? Porque la glucosa está en sangre, entonces se lleva el agua. Las personas tienen una sed excesiva, por eso hay polidipsia, porque toman mucha agua, y al mismo tiempo hay poliuria, porque hay mucha agua en la sangre que se está jalando la glucosa, y hay glicosuria, porque ya estoy botando por la orina toda esa glucosa que tengo que no está entrando en los tejidos. Entonces noten cómo el efecto neto en ambas es que no se está dando la señalización de la insulina, pero pues se tiene casi que las mismas complicaciones como una retinopatía, una nefropatía, una neuropatía y otra, ¿listo? Sin embargo, vamos a ver que en los términos de crisis hiperglicémicas hay una diferencia importante entre las dos. Siguiente. Listo. Entonces, ahora les cuento cositas muy puntuales de la epidemiología para que ustedes vean la importancia de conocer y atender al paciente diabético tempranamente. La diabetes es una de las principales causas de muerte en el mundo, y pues se ha desplazado un poco por el COVID, pero de todas maneras ha matado casi a 2 millones de personas, por lo menos en el 2020, en el 2019 digo, y se da en países de todos los ingresos. Sin embargo, es importante resaltar que se ha mantenido ya alta en países de ingresos altos, pero va en aumento en países como nosotros que están en vías de desarrollo. Siguiente. La más frecuente que vamos a tener es la diabetes tipo 2, que está pues asociada a la obesidad y a esa epidemia de obesidad, sedentarismo y al paciente hipertenso que tenemos. Esto causa alrededor de 1 millón de muertes a nivel global y afectó a unas 462 millones de personas solamente en el 2017. Eso es como el 6% de toda la población mundial. Y aparte, pues no tiende a disminuir, es una enfermedad que tiende al aumento y si la tendencia continúa, más o menos para el 2045 se calcula que va a haber 700 millones de personas con diabetes tipo 2. Siguiente. En el caso de la diabetes tipo 1, por el hecho de estar asociada con pues, una alteración genética, pues es un poco menos prevalente que la tipo 2. En un metaanálisis que encontré que se hizo como de casi 200 estudios a nivel mundial, se obtuvo que pues es una enfermedad que varía mucho, que tiende al aumento y que se diagnostica pues obviamente en las épocas tempranas de la vida porque se va a manifestar tempranamente. Presenta una prevalencia distinta en cada continente, como pues pueden ver en la diapositiva, siendo América donde es más prevalente, como ustedes pueden ver. Listo, siguiente.
Listo, ahora en Colombia, según los datos reportados a la cuenta de alto costo, se estima que hay aproximadamente 1.700.000 personas con esta enfermedad en Colombia. Y según el Ministerio de Salud, ellos dicen que, pues se dice que 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes, pero se estima que en realidad son 1 de cada 10, porque la mayoría ni siquiera sabe que están enfermos o no se diagnostica. Y en general, pues en el país son más afectadas las mujeres, representando casi el 60% de todos los casos en Colombia. Siguiente. Ok, entonces para ya pasar un poco a esas bases de las que les hablé en el desarrollo de la diabetes, qué es la diabetes, qué podemos esperar en la diabetes, cabe resaltar que las complicaciones de esta enfermedad pueden ser de dos tipos, porque es una enfermedad crónica, pues vamos a tener complicaciones crónicas, que pueden ser las microangiopáticas o las macroangiopáticas. Pero también podemos tener las complicaciones agudas, o sea, las de inicio rápido, las crisis que nos competen en las urgencias y que en este caso pueden ser la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar, los trastornos mixtos y la hipoglucemia. ¿Listo? Para que lo tengan así súper en cuenta. Listo, entonces para resaltar la importancia de este tema, Juan David tenía esta noticia que rescatamos, nos pareció muy apropiada para que ustedes puedan ver la importancia que tiene identificar una crisis hiperglicémica rápidamente y que incluso puede tener baja mortalidad si se atiende a tiempo, como lo es la cetoacidosis diabética. Resulta que esta niña que ustedes ven en pantalla murió por una cetoacidosis diabética. Según la noticia, pues no se diagnosticó y pues por lo tanto pues no la trataron a tiempo. En este caso, los médicos que atendieron a esta niña, creo que tenía como 11 años, ella se presentó con unos síntomas que pues son bastante, digamos como que se pueden estar asociados a muchas cosas, pero ellos no pensaron en una diabetes tipo 1. Y en consecuencia, pues la niña murió lastimosamente y estos médicos se enfrentaron a una demanda y a cargos por homicidio culposo. Esto fue como en el 2012, pero yo encontré que en el 2020 efectivamente hubo un fallo como de la corte y condenaron a los médicos que atendieron a esta niña por negligencia y del homicidio culposo que eh, de lo que les acusaban y pues porque no hubo como una atención oportuna a lo que ella tenía, porque solamente era hacerle un examen de sangre. Entonces, tengamos esto muy presente porque ya podemos entrar en materia sobre las crisis quermicénicas, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una urgencia, o sea, que toca tenerlo siempre, siempre presente en todas las edades, en un niño, ¿sí? En el caso de diabetes tipo 1, o en un paciente que nosotros típico de diabetes tipo 2. Siguiente. Listo. Entonces, las crisis hiperglicémicas son una emergencia metabólica, ¿sí? Se asocian con la diabetes mellitus incontrolada que si no se corrige puede llevar al shock, a un coma o a la muerte del paciente. Es una complicación aguda de la diabetes, ¿listo? ¿Estas cuáles son? Son la cetoacidosis diabética, ¿sí? En donde voy a tener una carencia total de insulina y el estado hiperosmolar hiperglicémico en donde hay una carencia parcial de insulina y eso va a ser importante. Por lo tanto, digamos como que aunque tengan el mismo principio, vamos a ver que como no hay una falta total de insulina en el estado hiperosmolar hiperglicémico, esta probablemente no se va a acompañar de un exceso de cuerpos cetónicos como la cetoacidosis diabética. ¿Listo? Siguiente. Entonces, para definirlo, ay, falta un hito, ya. Entonces, para definirlo, la cetoacidosis diabética es una acidificación de la sangre debido al exceso de los cuerpos cetónicos, los cuales aparecen pues cuando las concentraciones de insulina no son suficientes para suplir las necesidades energéticas y debido pues a esto aumentan esas contrapartes reguladoras de manera exagerada. Por eso hay hiperglucemia, hiperosmolaridad, cetosis y acidosis, ¿sí? Como hay una carencia total de insulina,
vamos a correlacionarlo con lo anterior, y esto se identifica con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Porque ellos no producen nada de insulina. En algunos casos incluso puede ser el primer síntoma de una diabetes tipo 1. Por otro lado, ya el estado hiperosmolar hiperglicémico ya es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 porque ellos todavía producen insulina, ¿sí? Lo que pasa es que los tejidos son resistentes. Entonces, en concreto, pues va a ser una emergencia endocrina en el que aumenta la concentración de glucosa en sangre y con esto la osmolaridad de la misma. Pero esta puede estar o no acompañada de cetosis, precisamente porque sí tengo un poco de insulina en sangre. Es importante resaltar que el estado hiperosmolar hiperglicémico tiene una mayor mortalidad que la cetoacidosis diabética. Siguiente. Listo, entonces ahora ya que conocemos un poco la definición de ambas crisis, vamos a hablar un poco de los factores precipitantes, primero que nada, de la cetoacidosis diabética. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos factores precipitantes pueden presentarse pues tanto individualmente, el paciente puede tener solo uno de ellos o pueden presentarse varios a la vez. Y entre las causas que tenemos que tener en cuenta es que más o menos 25% de los pacientes van a estar, digamos, padeciendo una crisis hiperglucémica secundario a un tratamiento con insulina que es inadecuado, tanto porque fue inadecuadamente formulado como por falta de adherencia del paciente al tratamiento instaurado. También del 20 al 25% se puede ver que el paciente cursa por primera vez, digamos, con el cuadro de hiperglicemia, de diabetes, y no se tenía previamente el diagnóstico. Se tiene que tener en cuenta que la enfermedad aguda, como infecciones, sobre todo neumonía, entre otras, pues va a predisponer a que el paciente entre en una situación de estrés que puede llevar a desencadenar la crisis hiperglicémica, el infarto agudo del miocardio, el accidente isquémico transitorio o ACV, pancreatitis aguda, y pues también hay que mirar si el paciente ha estado expuesto a diversas drogas, entre las cuales pues se destaca drogas de abuso como la cocaína y los SGLT2, los inhibidores de el transportador de sodio glucosa, van a generar pues que el paciente entre en cetoacidosis y pues también nos va a configurar un cuadro, digamos, característico que puede ser se denomina cetoacidosis euglicémica, que vamos a explicar un poquito más adelante por qué ocurre esto como tal con este tipo de drogas. Entonces, pues importante en la anamnesis, pues preguntar todo esto. Siguiente. En cuanto a los factores precipitantes del estado hiperglicémico y hiperosmolar, pues tenemos que también se caracteriza, una de las causas que caracteriza este cuadro es también el mal tratamiento instaurado al paciente con diabetes. Y pues enfermedades agudas también, infecciones que son bastante prevalentes, hasta un 60%. Tener en cuenta también aquí neumonía, infección de tracto urinario. Las causas que vimos también para la cetoacidosis, digamos que también las vemos aquí en el estado hiperosmolar, hiperglicémico. Y hay que tener en cuenta que se puede presentar también en pacientes en posoperatorios, por lo tanto, pues tener siempre la adecuada, digamos, seguimiento a estos pacientes. Siguiente. Listo. En cuanto a otros factores precipitantes, ya por la parte endocrina, pues puede haber alteraciones que nos desencadenen un estado hiperglicémico, como puede ser la acromegalia, la tirotoxicosis o el síndrome de Cushing, pues teniendo en cuenta también que estos cuadros llevan al disparo o al aumento de las hormonas contrarreguladoras y también pues una amplia lista de terapias o drogas que debemos
pues digamos, preguntar a nuestros pacientes para pues correlacionarlos como factores precipitantes también del estado hiperosmolar. Siguiente. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con algo de la fisiopatología de estos dos estados. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en un paciente diabético el punto que nos va a determinar si el paciente cursará con una cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar hiperglicémico es el grado de deficiencia de la insulina que tenga el paciente. Cuando tenemos una deficiencia total, em, pues el cuadro que se va a generar es más de cetoacidosis diabética y cuando la insulina sigue estando parcialmente, pero pues igual tenemos acción de las contrarreguladoras, pues vamos a tener una hiperglicemia que combinada con un estado de resistencia a la insulina, pues nos va a generar como tal el estado de hiperosmolaridad. Entonces, vamos a tener que cuando no tenemos nada de insulina, digamos, el déficit es completo, como veíamos, es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1, se va a activar una lipasa que se llama lipasa hormonosensible. Esta enzima, digamos que es inhibida por la acción de la insulina, pero como no tenemos insulina, va a empezar a actuar y lo que genera esta enzima es como tal el rompimiento de los triglicéridos, generando ácidos grasos libres que van a ir como tal a sangre y van a predisponer a la formación de lo que se conoce como cuerpos cetónicos, em, pues que ahorita veremos como tal cuáles son. El caso con estos cuerpos cetónicos es que ellos, por su misma naturaleza, son cuerpos ácidos y van a configurar en el paciente un estado de acidosis metabólica, pues dada por esta cetogénesis incontrolada. Adicionalmente, bueno, esto es más hacia el lado de la cetoacidosis diabética, pero adicionalmente tenemos en este mismo cuadro y en el estado hiperosmolar hiperglicémico aumento de las hormonas contrarreguladoras que tenemos cuatro principales: glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, y estos nos van a llevar a un estado del paciente que favorece la glicogenólisis y la gluconeogénesis. Estos mecanismos pues son activados por estas hormonas contrarreguladoras y van a generar en el paciente un estado de hiperglicemia. Eh, esa eh, esa hiperglicemia combinada con el cuadro de resistencia a la insulina, entonces nos va a generar que cuando el valor de la glicemia ya es muy alto, aproximadamente 180 a 200 miligramos por decilitro, se va a empezar a generar glucosuria, excreción de azúcar por la orina, y esta diuresis a su vez va a arrastrar consigo pues agua, y el agua también arrastra consigo electrolitos, por lo que se va a configurar una diuresis osmótica y va a llevar al paciente a un estado de deshidratación que pues va a ser más marcado en este estado ya más de estado hiperosmolar hiperglicémico. Otra cosa adicional es que pues para que ocurra esta patogenia también pues tenemos que tener la acción de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, como la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, pues que también van digamos, a contribuir a que se instaure este cuadro de hiperglicemia en los pacientes. Siguiente. Listo, entonces aquí tenemos otro esquema que trata de explicar un poco esa, digamos, esa dinámica que ocurre en la crisis hiperglucémica. Tenemos en un lado pues la deficiencia absoluta de insulina, que lo que nos va a favorecer es lo que ya habíamos visto, la lipólisis, por la acción de la lipasa hormonosensible, los ácidos grasos libres que van a generar cetogénesis. Ya vamos a ver cómo digamos, el cuerpo privilegia esta vía de la cetogénesis y el aumento, digamos, de la cetogénesis nos va a llevar a que se disminuya la reserva alcalina,
pues lo que va a hacer es que el bicarbonato va a disminuir y pues se nos va a configurar un estado de cetoacidosis. Al mismo tiempo, por el aumento de los ácidos grasos libres, pues se nos van a generar una dislipidemia, una hipertrigliceridemia y pues se nos va a alterar ese perfil lipídico en el paciente. Y pues ya lo veíamos, la acción de las hormonas contrarreguladoras está tanto en deficiencia absoluta como relativa. Lo que nos va a generar estas hormonas son pues la proteólisis, que se favorezca la gluconeogénesis y pues que eso haga un estado de hiperglicemia que configura también posteriormente la glucosuria, cuando ya se pasa al umbral renal de la glucosa, la pérdida de agua y electrolitos secundaria, digamos, esa pérdida de azúcar, deshidratación, lo que nos va a llevar también al estado de hiperosmolaridad y secundariamente pues nos va a afectar la función renal, por lo que los pacientes, digamos, en este estado suelen presentarse ya con una lesión renal aguda. El estado de hiperosmolaridad va a generar también un estado de estasis sanguínea que puede predisponer al paciente pues, a eventos trombóticos y es la pérdida de electrolitos, principalmente el potasio, como veremos más adelante su importancia, nos puede generar pues eventos como arritmias. Y a su vez la hiperlipidemia pues predispone a estos pacientes a enfermedad aterosclerótica y pues eventos coronarios. Entonces, pues el espectro en el que se mueven estas dos patologías, digamos que involucra muchos sistemas y altera totalmente la homeostasis en el paciente. Siguiente. Listo. Entonces, cuando tenemos la glucosa y por deficiencia en la insulina, no podemos utilizarla para generar lo que normalmente se generaría, que sería la glucogenogénesis, sino que se nos va a favorecer la vía de la glicólisis. En esa vía de la glicólisis, digamos que una de las principales componentes es el piruvato, y ese piruvato va a tener posteriores, digamos, posteriores redes, posteriores transformaciones. Entonces, se puede ir por diferentes vías la obtención de diferentes productos. Se podría ir la glucosa a la producción, por ejemplo, de alanina, pero para que esto sucediera se requeriría de la acción de la insulina, por lo tanto, no es la vía que digamos, se favorece en estos pacientes con estas crisis. También se podría ir la glucosa a la vía del lactato, sin embargo, pues es una vía como tal anaeróbica, pues que tampoco sería, digamos, la de elección. Em, por lo que la vía que vamos a ver favorecida es que esa glucosa, ese piruvato, pase a convertirse en acetil-CoA, que pues a su vez este acetil-CoA, por medio de su entrada al ciclo de Krebs, pues nos va a producir CO2, agua, al mismo tiempo va a llevar a la producción de ácidos grasos, de colesterol, con la HMG-CoA reductasa y también nos va a llevar a la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, para entender un poco cómo llega a favorecerse esa vía de los cuerpos cetónicos, vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva. Listo, entonces lo que nos muestra, digamos, la gráfica de la izquierda es que como tenemos la acción de las hormonas contrarreguladoras, digamos, tan fuerte actuando en estos pacientes, la degradación de las proteínas pues va a llevar a que se generen los aminoácidos, y estos aminoácidos pues primero van a transportarse por el riñón hacia la vía de la urea, pero también van a entrar posteriormente esos aminoácidos al ciclo de Krebs. Bueno, posiblemente no, simultáneamente, y allí pues van a utilizarse para la vía de la gluconeogénesis.
decir, pues obtener nuevamente glucosa para transportarla en sangre. Cuando se realiza este proceso de la entrada de los aminoácidos a la gluconeogénesis, se utiliza una de las enzimas importantes, que es el oxalacetato, y digamos que el paciente en ese momento va a estar utilizando pues ese oxalacetato es en favorecer la producción de glucosa, ya que no tenemos pues la señalización de la insulina adecuadamente. Y por otro lado, vamos a tener que también las hormonas contrarreguladoras nos favorecieron la liberación de ácidos grasos, y esos ácidos grasos van a pasar a convertirse a acetil-CoA, que pudiera entrar también a generar glucosa por medio del ciclo del oxalacetato, pero como ya digamos que esa vía está ocupada, por así decirlo, tratando de hacer gluconeogénesis con los aminoácidos, pues digamos que la vía de los ácidos grasos va a tomar otro camino, y va a, como tal, a favorecer la creación de los cuerpos cetónicos, por lo que pues va a evitar que ese acetil-CoA se acumule, sino que va a producir como tal ese combustible que le va a servir a órganos vitales como el cerebro, pues para seguir funcionando con normalidad. Entonces, pues en la gráfica de la derecha también se puede ver ese mismo esquema, digámoslo así, y como el acetil-CoA, pues al final nos lleva a la producción de los tres cuerpos cetónicos principales. Entonces, en estos cuerpos cetónicos tenemos el beta-hidroxibutirato, que es como el principal que se ve a nivel sanguíneo, el acetoacetato, que es el que se puede medir en los uroanálisis para ver pues, la cetonuria en los pacientes con cetoacidosis, y la acetona, que es el que va a eliminarse por vía respiratoria y que es el que va a generar ese como aliento pues que nos han mencionado que eh, literalmente es como cítrico, como acetona, como la de quitarse el esmalte más o menos. Entonces, pues, tener en cuenta que, pues, que todo se va generando pues en conjunto, y pues que tenemos esas formas de establecer el diagnóstico pues con los paraclínicos, digamos, puntuales que necesitamos en estos pacientes. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a la cetoacidosis euglicémica, se ha visto muy relacionada al consumo por parte de los pacientes de estos inhibidores del SGLT2, el transportador de sodio glucosa, lo que genera este tipo de fármacos, pues que también hoy en día están en un boom, pues porque se han utilizado satisfactoriamente en pacientes con enfermedades cardíacas, pero pues hay que tener en cuenta que dentro de su mecanismo de acción, estos fármacos me incrementan la glucosuria, y digamos que esa disminución de la glucosa en suero puede llevar a una desbalance entre la relación de glucagón-insulina, favoreciéndome mucho el incremento del glucagón y generándome una lipólisis aumentada que a su vez pues va a generarme una cetogénesis, se va a aumentar la cetogénesis y va a llevar al paciente a un estado de cetosis, por lo que pues en un paciente diabético que empieza, digamos, a tener una clínica que nos haga sospechar de que se está descompensando, pues hay que mirar, a pesar de que la glucosa esté normal, porque puede estar, pues cuando le pidamos una glicemia al paciente va a estar en rango adecuado, pero pues el paciente va a estar seguramente, no hay que descartar que pueda estar cursando con uno de estos cuadros de cetoacidosis euglicémica, y pues es importante indagar el consumo de cualquiera de estos inhibidores del transportador. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a presentación clínica, tenemos una presentación clínica muy variable, que pues va
digamos, va a tener diferentes estadiajes, digamos, en cuanto a severidad. Algo que es importante es que se puede empezar a hacer, digamos, una sospecha cuanto a si estamos frente a una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, dependiendo del tiempo de evolución en el inicio de los síntomas. Se ha visto que es mucho, bueno, es más corto en la cetoacidosis, de horas a días, y en el estado hiperosmolar, por el contrario, de días a semanas. Se pueden ver síntomas muy generales como astenia o adinamia. Em, Se puede ver también síntomas de hipoglicemia que se ven sobre todo más marcados en el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. El dolor abdominal, este se ve más en pacientes con cetoacidosis y se plantea que puede ser debido a irritación de fibras nerviosas viscerales por acción como tal de los cuerpos cetónicos y del pH ácido. También que el paciente está condicionado a una especie de ilio y cambios en el vaciamiento gástrico. Entonces todo eso contribuye a la aparición de ese dolor abdominal, que es un dolor eh, poco específico, digamos que eh, se refiere en toda la zona y es un dolor sordo, como digamos, muy visceral. Eh, Otra de los hallazgos que puede tener estos pacientes es la deshidratación. Ay, disculpen que no borré lo de abajo. Pero pues hay que estar pendientes de mirar el pliegue cutáneo en los pacientes, em, las mucosas, pues todo lo que nos pueda sugerir deshidratación, alteración de el estado de conciencia, que es también el compromiso neurológico. Entonces, los pacientes, sobre todo con estado hiperosmolar, van a tener síntomas neurológicos que pueden ir de parecia, una disartria, pueden también ser como tipo coria. Y es importante tener esto presente porque en pacientes en quienes se sospecha ACV, digamos que la crisis hiperglicémica pudiera semejarse a una ACV, pero pues es importante sospecharlo en el paciente, pedirle la glicemia, pues para poder abordar mejor, digamos, y no dejar pasar o mandar a hacer tratamientos innecesarios como trombólisis a cuadros que no lo requieren. Y los síntomas del desencadenante, pues vamos a tener, si el paciente cursaba con una infección, eh, pues de X o Y sitio, vamos a tener los síntomas pues característicos de el factor predisponente que tenga al paciente en la crisis hiperglicémica. Siguiente. Listo. Entonces, perdón, en la grafiquita se ve uno de los patrones respiratorios que es característico de la cetoacidosis diabética, que es la respiración de Kussmaul. Entonces, se puede ver que en esos pacientes, para contrarrestar la acidosis metabólica, pues se intenta hacer como un barrido del CO2, compensar con la parte respiratoria, por lo que el paciente hace unas respiraciones que son con polipnea y también taquipnea, digamos, en simultáneo. Listo, siguiente. Listo, entonces ahora en cuanto a cómo se tienen los criterios de diagnóstico para la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, esto digamos que varía un poco según la institución pues que establece los criterios, la escuela americana y la de los británicos varía un poco. Sin embargo, pues aquí traigo la americana. Entonces, se entiende primero el estado hiperosmolar, que suele cursar con una glucosa plasmática superior a 600 miligramos por decilitro. Se puede ver que en esta el pH no está disminuido, el pH es superior a 7.3. También se ve que no hay como tal una disminución de la reserva alcalina, el bicarbonato es mayor a 18. Las cetonas en orina son pocas y en suero también.
Eh, y pues lo más característico aquí es que pues la osmolaridad sérica efectiva pues sí es mayor a 320 milismoles por kilogramo, lo que condiciona el estado pirosmolar. Em, el anion gap en esta patología es variable y la alteración del estado de conciencia pues es también otra de las cosas que se suele presentar en este estado hiperglicémico hiperosmolar. Y por el otro lado tenemos la cetoacidosis diabética que digamos que la escuela americana la divide en tres niveles: leve, moderado y severo. En estos niveles, pues digamos que la glucosa no es tan elevada, em, superior a 250, pero aquí sí ya podemos empezar a mirar que sí hay una diferencia en el pH arterial y que esto nos va a condicionar los tres niveles, los tres rangos de cetoacidosis. En la leve va a estar de 7.25 a 7.3, en la moderada de 7 a 7.24 y severa con un pH menor a 7. El bicarbonato también vamos a ver que disminuye a medida que aumenta el grado de la cetoacidosis, de 15 a 18 en el leve, 10 a, bueno, de 15 a 10 en el moderado y menor a 10 en el severo. Aquí sí pues tenemos positivas el hallazgo de las cetonas. La osmolaridad, no, aquí vemos que es variable, que puede como tal también estar elevada, dándonos pues ya un estado más mixto, pero pues digamos que no es uno de los puntos característicos de la cetoacidosis. Y el anion gap, que es una variable que, por ejemplo, en la escuela Reino Unido no se mira, pero en la escuela americana sí. También nos habla de severidad de la enfermedad, pues mayor a 12 configura ya el estado moderado severo. Lo que se recomienda es que si se tiene, digamos, variables de estado de cetoacidosis severa y algún otro de moderada o leve, pues siempre se maneja al paciente como el estadio, digamos, más grave, pues para darle una verdadera atención pues rápida y que sea totalmente efectiva. Listo, siguiente. Y aquí también, pues, para mostrar un poco las déficits que se presentan respecto al agua y los electrolitos en la cetoacidosis diabética y en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Tenemos que en el estado hiperosmolar hiperglicémico la pérdida de agua llega a incluso 200 mililitros por kilogramo. Em, y vemos una tendencia, digamos, un poco más alta a déficit de electrolitos en estado hiperosmolar, pero hay que tener en cuenta también una de las cosas y es que eh, en estos pacientes podemos encontrar falsamente los electrolitos elevados muchas veces porque pues el proceso de deshidratación hace que como tal se falsee un poco ese resultado, que aunque nos haga ver digamos, un potasio normal o elevado, realmente si se configura un estado hiperosmolar hiperglicémico, lo más seguro es que realmente los electrolitos estén descendidos y pues hay que instaurar igual el tratamiento de reposición, pues garantizando un buen balance hídrico en estos pacientes siempre. Listo, siguiente. Listo, entonces en cuanto a dónde tratar, este fue un estudio que se hizo para intentar, digamos que, concretar unos criterios dependiendo de lo que se encontrara para individualizar al paciente, qué riesgo de mortalidad tenía según su puntuación y decidir en qué sitios se le debe dar la atención a ese paciente. Los puntos a tener en cuenta para decidir esto está, por ejemplo, la ausencia de taquicardia, genera un punto, digamos que tener taquicardia
sería mejor en estos casos. La presencia de hipotensión, de anemia, de coma severo, de historial de cáncer o presencia de infección en el paciente, que es la que mayor puntúa, a 2 puntos. Entonces, si tenemos una puntuación de 0 a 2 entre estos aspectos, la mortalidad será del 0% intrahospitalariamente, por lo que se puede manejar, digamos, en el piso o en urgencias, pero ya cuando el riesgo es intermedio o alto, con un score para intermedio de 3 y de alto mayor a 4, mayor o igual a 4, vemos que ya la mortalidad sube, intermedio 25.5% y alto incluso hasta el 60%. Y usualmente estos pacientes ya requieren es manejo en UCI, pues por lo que eh, pues todo este cuadro constituye una verdadera emergencia. Entonces, listo, siguiente. Listo, entonces ya hemos hablado sobre cómo identificar al paciente, sobre las presentaciones, sobre la fisiopatología. Ahorita vamos a ver el qué hacer, ¿no? Entonces, en todo paciente que esté en una situación de emergencia, pues uno lo primero que debería hacer es el ABCD del paciente, ¿no? En este, pues ABCD lo que hacemos es mirar la vía aérea, mirar la respiración, ver la circulación. En esto de la circulación también es importante aquí, pues el acceso venoso, aquí también la monitorización y el estado neurológico. Hacer énfasis en algo que ya dijeron muy importante, es que en todo paciente con afectación del estado neurológico uno debería pedir una glicemia, ¿sí? Bien sea porque pues tenga, por ejemplo, no este caso de hiperglicemia, sino hipoglicemia, pues la hipoglicemia también puede presentarse con compromiso del estado neurológico. Entonces pues es algo tan fácil, tan sencillo como una hiperglicemia, siempre pensarla en una persona que se presente con afectación del estado neurológico. Entonces, pues eso es lo que dicen las guías. Esta es la guía americana de la que estábamos hablando con anterioridad. Entonces, lo primero, pues usted haga el ABCD. Dentro del ABCD usted ya cubre esto de, pues, mirar la parte de la vía aérea, de mirar, por ejemplo, el acceso venoso, la monitorización, etc. Algunas personas también dicen que pues usted tiene que cuantificar el gasto urinario, entonces pues eso lo puede hacer a través de catéter. Sin embargo, pues usted mira a su paciente y pues dependiendo del paciente, pues usted lo hace dependiendo, por ejemplo, de la severidad con que se presente el caso. Los laboratorios iniciales que usted debe tener, pues es una glucosa, trate de que sea como de glicemia, no solamente como la parte de glucometría. Esto es porque hay diferencias entre la glucometría, a veces la glucometría es dependiendo del aparato, pero hay un límite, un techo del valor, entonces simplemente le dice que está en high. Entonces pues es importante aquí para catalogarlo en la severidad, pues saber realmente el valor de glucosa, utilice entonces una glucosa seca. Importantísimo, los electrolitos, vimos ahí cómo es importante acá el potasio, hablaremos bastante de qué hacer con esos electrolitos, pues los gases, también importante para el pH, eso nos ayuda a la clasificación, el buncreatinina, importantísimo. Juan David, no se te está escuchando. Tienes el micrófono apagado. Perdón, ¿ya se me está escuchando? Sí, ahora sí ya. ¿Dónde quedé? Lo siento. ¿En dónde quedé? Buncreatinina. Ah, perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, el hemograma, aquí también, el buncreatinina, lo que decíamos era que era importante porque, pues, por la deshidratación, esos pacientes podrían cursar con un daño renal prerenal. Y aquí, por ejemplo, el hemograma, pues, importante en el caso de mirar si el hemograma me ayuda a identificar la etiología o el factor desencadenante más bien, pues, de esta crisis. Hay otras, ¿sí? Otros que dicen, por ejemplo, el hemanálisis, aquí importante, pues, por la cetonuria, pero hay otras, por ejemplo, como las enzimas cardíacas, que uno pensaría que no en todos los pacientes pues deben pedirse enzimas cardíacas, ¿sí? Si uno está pensando, por ejemplo, en el paciente que tiene la clínica de un infarto y que además cursa con una crisis hiperglicémica, pues claro, tiene que hacer todo lo que lo correspondiente, digamos, a ese manejo y a ese diagnóstico, pues de ese desencadenante. Si no, en otro tipo de pacientes, pues usted pensaría que las enzimas cardíacas de pronto no son los más importantes. Aquí, por ejemplo, también uno pensaría también en la hemoglobina glicada,
porque independientemente a ese número de hemoglobina glicada que yo tenga, pues el manejo de pronto no cambia, pero sí cambia, el manejo de la crisis no cambia, pero sí puede cambiar, por ejemplo, pues la terapia con lo que yo lo voy a dejar después. Entonces, así como para el inicio de la urgencia, de pronto la hemoglobina glicada pues no sea como un laboratorio de entrada. Existen otros laboratorios que uno puede pedir, y estos laboratorios que uno puede pedir igualmente son dependiendo del caso en la búsqueda de la etiología. Ahorita vamos a hablar cómo es de importante esa búsqueda de las etiologías ya nombradas. Entonces, por ejemplo, si usted piensa que el paciente está cursando con una infección, por ejemplo, en una neumonía, pues usted pide la batería de exámenes necesaria para el diagnóstico y la evaluación de la neumonía, etc. Y usted va a iniciar con algunos cálculos. Entonces vamos a ver cómo es importante la NION-GAP, porque ya nos hablaron de la NION-GAP cuando estábamos clasificando la cetoacidosis diabética, cómo es importante el sodio y por qué hay que corregirlo, y etcétera. Esto ya lo vamos a nombrar. Entonces, lo primero que usted hace, pues ya sabemos que es hacer el ABCD, pide los exámenes, y cuando llegan esos exámenes, llegan por ejemplo los electrolitos, pues usted comienza a calcular. Nosotros los de medicina que somos tan amantes de las matemáticas. Entonces, lo primero es que, pues, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, pues usted va a tener una acidosis metabólica, eso lo va a ver pues en los gases, y esa acidosis metabólica tiene que ser examinada a la luz de lo que es el anion gap. Entonces, la brecha aniónica, o el anion gap, es simplemente esa diferencia entre los cationes y los aniones que usted pues tiene en el suero, ¿sí? Usted no todos los electrolitos los puede medir en un momento dado, usted no mide absolutamente todo, ¿sí? Lo que podría aumentar o disminuir los aniones o los cationes, pero si usted tiene esa relación de lo que sí se mide, es decir, si usted tiene lo que sí medimos en el anion gap, son, por ejemplo, el sodio, son, por ejemplo, el potasio, en la parte de los cationes, en los aniones, por ejemplo, el cloro y el bicarbonato. ¿Sí? Y usted tiene que esa relación, ¿cierto? Esa relación tiene unos valores normales que es de 8 a 12. ¿Sí? Si esos valores están alterados, es decir, por ejemplo, si el anion gap está aumentado, quiere decir que hay algo, por ejemplo, que me está disminuyendo el bicarbonato. Entonces, ahorita nos hablaban de cómo en la cetoacidosis diabética podríamos tener ese agotamiento, por ejemplo, del bicarbonato, pues para que contrarreste el estado de acidosis. Entonces yo lo que hago es cuando yo tengo una acidosis y es una acidosis metabólica, pues yo examino el anion gap. Esta es la fórmula, simplemente usted coge y resta la suma del sodio más el potasio, se lo resta a la suma del cloro y el bicarbonato. Vamos a hacer unos ejercicios con esto. El anion gap, digamos que tiene diferentes valores, fíjense por el 10 más o menos 2 miliequivalentes litro. Eso es un anion gap normal. Entonces, ustedes, ¿para qué lo utilizan? Lo utilizan porque esto les da pistas de qué está causando esa acidosis metabólica. Si ustedes tienen un anion gap elevado, pues tienen estos digamos que diagnósticos diferenciales, pero pues en el paciente con el cuadro clínico que ya estamos comentando, con el antecedente o con digamos que el precepto de la hiperglicemia, pues ustedes piensan que podría estar causando con una situación diabética. Entonces, lo que ya mencionábamos, ese aumento de cuerpos cetónicos, pues gasta la reserva y por lo tanto aumenta la brecha aniónica. Ustedes en un momento dado podrían ver que pacientes pues cursan con hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia puede ser, por ejemplo, en el caso de infecciones, la albúmina puede disminuir por los reactantes de fase aguda y pues por lo tanto ustedes podrían tener aquí diferencias en el anion gap, y es que pues el anion gap se modifica con albúmina. Aquí lo importante de decirles es que pues no siempre tenemos albúmina o no siempre podemos medir la albúmina, o la albúmina no siempre llega tan rápido como llegan los electrolitos. Entonces pues calcúlenla, ¿sí? Y si de pronto les da para corregir, pues esta es la fórmula de corrección. Sin embargo, pues si nosotros pues tenemos lo del anion gap, pues simplemente trabajemos con ese anion gap para clasificar al paciente. ¿Listo? Entonces, esa es una medición, pero entonces la medición también tiene que tomarse en cuenta una cosa importante. Bueno, pues decirles acá, por ejemplo, que no, a veces en las fórmulas ustedes van a encontrar pues que el potasio es un poco ignorado en esta fórmula del anion gap. A veces solamente ponen el sodio, pues porque lo que aporta el potasio es poco a esta brecha aniónica. Miren que, por ejemplo, en esta imagen no está la parte del potasio, ¿sí? Mientras que lo normal el sodio es 140 más o menos 5 miliequivalentes sobre litro. En el potasio pues tenemos un valor mucho más discreto,
4 más o menos 0.5, ¿sí? Entonces pues, no va a ser, no me entiendes, de 3.5 a 5.5, discúlpenme. Entonces no va a ser así como lo más importante, y en algunas fórmulas y en algunas calculadoras que ustedes pueden encontrar podrían no requerir el potasio para el cálculo de la misma. Ahora, hay otros cálculos que ustedes tienen que hacer. Siempre que ustedes tengan un sodio, tienen que mirarlo también a la luz de la glucosa, y ya vamos a decir por qué. Entonces, resulta que el sodio, ¿sí?, se modifica por cada 100 miligramos de decilitro, que es la medida de la glucosa. Por cada 100 miligramos de decilitro que ustedes tengan por encima de 100 de glucosa, ustedes tienen que sumarle el sodio 1.6 miliequivalentes por litro, ¿sí? A ver, esto de pronto no nos vamos a acordar de la fórmula, esta es la fórmula, y de aquí es donde nace esa fórmula. Ahorita vamos a hacer ejercicios con ellos, un ejercicio rapidito, un caso clínico, pero pues decirles acá que pues ustedes pueden tener valores de sodio mucho más bajos, pero porque existe esa hiperglicemia, ¿sí?, que digamos que ayuda a la dilución del sodio. Entonces, importante aquí que recordemos que para todos los cálculos que ustedes necesitan hacer con el sodio, ese sodio que ustedes midieron, ese sodio que reporta el laboratorio, puede no ser el sodio real, ¿sí? Entonces tienen que realizar el sodio corregido con esta fórmula que está aquí, o sumándole 1.6 a cada 100 de glucosa por encima de 100. Por ejemplo, si el paciente tiene 200 de glucosa y 130 de sodio, pues tendría 1.6 más, porque tiene 200, ¿sí? Tiene 100 más, y yo a cada 100 más que yo tengo del valor de 100, pues le sumo 1.6, ¿sí? Entonces, pues igual, si no se acuerdan, utilicen la calculadora. Aquí lo importante es saber que hay que corregirlo, saber de pronto de dónde viene esta fórmula, pero pues definitivamente en un caso de emergencia, de pronto pues ustedes podrían utilizar, por ejemplo, las calculadoras, y eso les va a dar como el factor de corrección del sodio. ¿Para qué necesito el sodio? No solamente para el cálculo del anion gap, sino también, por ejemplo, para mirar la osmolaridad. Entonces, por ejemplo, pues esta es la fórmula de la osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de solutos en moles sobre los litros, ¿sí? Esta es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Entonces ustedes utilizan, aquí requieren los valores de sodio y requieren los valores de glucosa. Hay una cosa importante, y nos hablaban ahorita de la osmolaridad efectiva. ¿Y qué es eso de la osmolaridad efectiva? Es simplemente que hay algunos solutos, ¿cierto?, como por ejemplo el BUN, que podrían atravesar o pueden atravesar las membranas de manera libre. Por lo tanto, esos solutos se llaman osmoles inefectivos. Por lo tanto, como atraviesan la membrana de manera libre, pues no ayudan al arrastre de agua, que es lo que ya nos explicaban, genera la fisiopatología, por ejemplo, muy importante cuando uno habla de una crisis hiperosmolar. Entonces uno lo que hace es que pues ignora esos solutos inefectivos y realmente tiene en cuenta la osmolaridad efectiva, ¿sí? Entonces utiliza el sodio y utiliza la glucosa. Esta es la fórmula: 2 veces el sodio que usted tenga, el sodio corregido, más la glucosa sobre 18, ¿sí? Listo. La osmolaridad normal, como acá, está entre 280 y 295 miliosmoles kilogramo. Igualmente, si ustedes no se acuerdan de las fórmulas, pues utilicen, por ejemplo, hay algunas calculadoras que le pueden calcular esto. Simplemente pues sepan que es importante que uno evalúe la osmolaridad, pues en estos casos de crisis hiperglicémicas. Entonces, ¿cómo llega un paciente? Yo le hago todos los cálculos, sí, porque sí, le hago todos los cálculos, me acuerdo de todas las fórmulas, y bueno, ¿y qué hago de ahí? Pues existen unos pilares importantísimos en el manejo de las crisis, ¿sí? Entonces vamos a ver que los pilares importantes son los fluidos, ¿sí? Ya sabemos que un paciente pierde entre 100 y 200 cc por kilo, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de crisis que esté teniendo, pero imagínense que perder eso pues es un furgo, ¿sí? Un paciente de 70 kilos pues perdería, ¿sí? 7 litros más o menos. Bueno, el caso es que yo tengo que reponer los fluidos, y tengo que reponer los fluidos porque también pues de nada me sirve darle insulina que no llegue a los tejidos periféricos, porque yo no tengo la volemia suficiente para que eso sea así, ¿sí? Entonces lo primero es reponer los fluidos, y ya vamos a ver cómo reponer esos líquidos. Lo segundo realmente aquí es mirar el potasio. Ahorita hablamos por qué. Entonces yo repongo fluidos, mientras repongo fluidos saco mis exámenes, hago mis cálculos, me siento, me relajo a sacar mis cálculos, a pensar en lo que voy a hacer siguiente, y dependiendo del potasio yo pongo mi insulina. Ahorita vamos a explicar todo eso.
Existen algunos autores que abogan por el uso de bicarbonato cuando el pH está disminuido, en el caso de una cetoacidosis diabética. Entonces, pues ya vamos a ver cómo es eso. Corrijo los electrolitos y pues la parte de la coagulación que ya nos lo mencionaban con anterioridad. Entonces, vamos a ver uno por uno. Entonces, lo primero, como yo les decía, eran los líquidos. Ahí sí, primordial, ¿sí? La primera hora debe ser enfocada a los líquidos. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Con qué líquidos inicio? Pues resulta que se ha estudiado si yo utilizo solución salina o si yo utilizo lactato de Ringer. Resulta que el lactato, como mencionaban antes, podría ser en un momento dado un sustrato para la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, se ha estudiado el tiempo en que uno llega a metas para la resolución, vamos a ver cuáles son esas metas, y se ha visto que definitivamente cuando uno utiliza el lactato de Ringer, como ese lactato de Ringer puede ser un sustrato gluconeogénico, por lo tanto, pues aumentarme los niveles de glicemia, yo me demoro mucho más en la corrección de esa crisis hiperglicémica. Entonces, prefiera la solución salina, ¿sí? ¿Cuánto? Al cuánto por ciento. Entonces, en la primera hora, bueno, aquí sí hay muchas guías, hay muchos artículos. Algunos guías le dicen, vea, usted coja por peso. Entonces le da entre 15 y 20 cc por kilogramo. Otras guías dicen, pues no se pongan con los cálculos porque los médicos son malos en eso, y utilice de 1 litro a 1.5 litros, pues dependiendo del estado de deshidratación del paciente en la primera hora, ¿sí? Entonces se le pone una bolsa o 1.5 litros, una bolsa y media para adultos, pues en la primera hora, ¿sí? De solución salina podría ser mientras a usted le llegan como los demás laboratorios. ¿Por qué los demás laboratorios? Entonces en la primera hora usted repone ese primer litro. ¿Sí? Realmente la reposición de los líquidos o lo que perdió usted lo hace más o menos entre 24 y 48 horas. En esa primera hora pues hace lo que ya dijimos y después de esa primera hora pues usted pasa a algo un poco más conservador. ¿Con qué? Con solución salina normal, o sea el 0.9% o con solución salina al medio. Pues eso depende de la natremia que usted tenga en el momento. Entonces usted mide el sodio y ¿qué hace una vez le llega un sodio? Pues lo corrige con la glucosa que usted tenga. ¿Sí? Si esa glucosa, si ese sodio está bajo, pues usted se ayuda de la solución salina del 0.9%, ¿no? Que tiene 154 miliequivalentes por litro. O sea, usted se ayuda con ese porcentaje de sodio que le da la glucosa al 0.9. Si está normal el sodio o si el sodio llega a estar bajo, pues usted lo que hace es que usted utiliza al medio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto utilizan esa segunda hora? Pues bueno, aquí también depende de lo que usted quiera leer. Si usted lo quiere hacer por peso, es entre 2 y 3 cc kilogramos hora. O usted le puede dar la infusión entre 250 y 500 mililitros por hora, ¿sí? Entonces, ¿de qué? ¿De qué esa segunda hora? Pues va a depender entonces del nivel de sodio, como ya les comentábamos, ¿sí? Usted, pues eso es lo primero que hace con los líquidos, después ya se pone con el potasio, después con la insulina, y en un momento dado usted tiene que cambiar esos líquidos. ¿Por qué? Porque tiene que agregarle dextrosa. Entonces, vamos a ver por qué ahorita, más adelante retomamos esa idea, pero importante saber aquí que usted pues inicia la dextrosa cuando, por ejemplo, en la crisis hiperosmolar, usted tiene una glicemia de 300 miligramos de decilitro, para la cetoacidosis diabética lo ponen en 200 miligramos de decilitro. Yo sé que esto es mucha información, ahorita lo vamos a ver en un caso clínico que espero lo deje un poquito más claro. Entonces ya sabemos qué hacemos en la primera hora, ¿sí? Lo segundo, pues uno pensaría, tengo que bajarle la glicemia porque ya tengo el volumen efectivo necesario para que esa glicemia se me distribuya en los tejidos. Pero un momento, porque hay algo que yo tengo que ver antes, ¿no? Y es el potasio. Resulta que el potasio, digamos que sigue a los hidrogeniones. En un caso de acidosis uno podría pensar pues que hay una hiperpotasemia. Ya sabemos que aquí también por la diuresis excesiva uno puede perder ese potasio que sale de las células. Entonces pues uno puede encontrar en un momento dado un potasio sérico bajo, un potasio sérico normal, un potasio sérico elevado. Ahorita vamos a ver qué hacer con cada uno de esos estados. ¿Por qué yo no doy la insulina de entrada? Pues porque resulta que la insulina me activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso quiere decir que la insulina me mete potasio a la célula. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a lo ciego sin saber mis niveles de potasio y comienzo con la insulina? Pues que si llega a tener un nivel de potasio sérico muy bajo, pues lo voy a disminuir aún más y puedo causar pues arritmias mortales, etc. ¿Sí? Entonces yo me puedo cargar al paciente por no saber mi nivel de potasio. Antes de poner insulina es menester que yo sepa mis niveles de potasio para así saber cómo actuar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar?
pues lo dividimos en 3. Aquí también depende de la guía porque todo el mundo dice una cosa. Entonces usted puede tener pues tres casos. El potasio bajo, el potasio en rangos y el potasio muy alto. Entonces, si usted tiene un potasio bajo, este bajo, algunos dicen, vea, tómelo como menor de 3.3 miliequivalentes litro, otras personas dicen, tómelo desde 3.5 miliequivalentes litro, pues usted inicia la reposición de potasio. No vamos a hablar muy a fondo sobre las reglas de la reposición de potasio, eso sé que más adelante en IMIC vamos a tener charlas sobre electrolitos, estoy seguro de que pues, van a tocar esos temas, pero ¿qué dicen las guías? Pues si está muy bajo, pues usted le pone entre 20 y 40 miliequivalentes en una hora. ¿Sí? El siguiente caso es que usted pueda tener un potasio sérico más o menos normal. Pues sí, esto de pronto no es como la normalidad que uno conoce de los libros, pero pues estas son las metas que ponen entre 3.3 y 5.2. Algunos dicen, vea, cójalo entre 3.5 y 5.5. Entonces, ¿usted qué hace? Pues pone potasio para que no se la vaya a bajar por la insulina y le pone insulina ahí mismo. O sea, de manera concomitante utiliza la insulina, que ya vamos a ver cómo, y utiliza la reposición de potasio. ¿Por qué? Porque si usted está en 3.3, en un momento dado con esa insulina, pues usted va a promover que se meta el potasio a las células. Y otra cosa, como yo les decía que el potasio sigue el hidrogenión, pues usted con la insulina va a disminuir los niveles de cuerpos cetónicos, va a disminuir entonces pues la acidemia y pues también puede disminuir los niveles de potasio por la disminución de la acidemia. ¿Sí? Entonces por dos acciones, porque disminuye la acidemia y porque directamente mete el potasio dentro de las células. Entonces, ¿qué hace? Si está en rangos, en estos rangos, usted lo que hace es que inicia el potasio más la insulina. ¿Cuánto de potasio le da? Bueno, pues esta guía le dice, vea, dele de entre 20 y 30 mil equivalentes, ¿cierto? Y pues está midiendo cada 2 horas. Entonces, medir los electrolitos cada 2 horas es importante porque la resolución de estos cuadros de crisis hiperglicémicas en realidad es dinámico, ¿sí? Usted no puede confiarse de que le puso insulina y se petaqueó el paciente por el potasio disminuido, ¿sí? Entonces, tienen que estar bien pendiente de medirle las glicemias, por ejemplo, cada hora, de medirle los electrolitos cada 2 horas y ver cómo va jugando con esos valores. Ahora, el caso es el que usted tiene un potasio sérico aumentado, o sea, mayor de 5.2, algunas guías dicen 5.5. Pues usted, cuando le repone potasio, aquí en este caso usted inicia la insulina y confía en que la insulina, por la acción otra vez de la bomba sodio-potasio tetraasa y por la reducción de la acidemia, va a disminuir los niveles de potasio y los va a normalizar. Igualmente los tiene que medir cada 2 horas a que no se le haya pasado para el otro extremo. Las metas de potasio están entre 4 y 5 miliequivalentes litro. ¿Listo? Entonces, esto hago con el potasio. Entonces, pongo líquidos, sabemos cómo poner líquidos, pongo potasio, si lo necesito, ¿sí? Lo evalúo, ¿sí? Si lo necesito lo pongo, si está normal lo pongo más la insulina, si está disminuido lo pongo y espero a que me llegue a estos niveles para ponerle la insulina. Entonces, ahorita, tercer pilar, la insulina. Entonces, la insulina, pues como ya lo mencionábamos muy al inicio, es hipoglicemiante. Yo lo que quiero es pues iniciarla después de que ya comentábamos por qué ya haga la hora de reanimación de los líquidos, ¿cierto? Y yo, ¿cómo la pongo? Pues aquí cómo la pongo también difiere. Entonces, hay opciones, usted puede elegir. Entonces, usted podría elegir entre darle una infusión de 0.14 unidades internacionales kilo hora. ¿Sí? Entonces, usted la inicia, esto es insulina IV, ¿sí? Insulina regular. La otra, digamos que la otra opción es que usted le haga un bolo, ¿cierto? Le pase un bolo. Este bolo está en 0.1 unidades internacionales sobre kilo. Y después de pasarle el bolo, pues sí, deja una infusión. ¿De cuánto es la infusión? La infusión es de 0.1 unidades internacionales sobre kilo, ¿sí? Hora. Eso quiere decir, usted le da el bolo, ¿cierto? Y le pasa la misma cantidad, pero ya por hora y va midiendo, ¿sí? Aquí, pues, algunas personas prefieren o están más a favor de la infusión, más por ejemplo en la población pediátrica, porque usted pues en un momento dado podría corregir la glicemia muy rápido y llevárselo al otro extremo de la hipoglicemia. Recordemos que la hipoglicemia también mata, ¿sí? Es más silenciosa, es menos sospechada y mata. ¿Qué pasa? Pues que yo no voy a poner la insulina toda la vida por la vena. Y yo lo que hago es que la disminuyo, ¿sí? No la quito del todo, ya vamos a ver por qué no la quito del todo, pero yo la disminuyo
¿sí? La disminuyó, algunas guías dicen, vea, póngale entre 0.02 y 0.05 unidades internacionales kilogramo hora, o sea, baja la infusión a un poquito menos de la mitad, ya lo vamos a ver en el caso. ¿Cuándo? Pues cuando mi glicemia esté menor de 300, ¿sí? Para la crisis hiperosmolar, o menor de 200 para la cetoacidosis diabética, ¿sí? Digamos que el rango superior siempre es la crisis hiperosmolar, porque como ya nos dijeron, esta cursa con glicemia es muy alta, mayores de 600. Entonces yo pongo mi insulina. ¿Cómo la pongo? ¿La puedo poner en infusión o la puedo poner bolo más infusión? ¿Sí? Estas son las dosis. Y voy midiendo mis glicemias, ¿sí? Mido mis glicemias, ¿sí? Y cuando ya me superen este valor, o sea, sean más bajas que este valor, pues yo cambio, modifico mi dosis de infusión de insulina. Las metas de glicemia que uno quisiera están entre 150 y 250 miligramos de cilitro. Vamos a hablar sobre los criterios de resolución de las crisis. Entonces, esos son mis 3 pilares iniciales. Fundamental, líquidos. Fundamental, mirar el potasio antes. Y según mis niveles de potasio, yo inicio con mi corrección de la insulina. Ahora, como ya sabemos, pues esto cursa, por ejemplo, en el caso de la cetoacidosis diabética, cursa con trastornos ácido-bases, ¿sí? Este trastorno ácido-base en un momento dado puede no solamente corregirse con la corrección, digamos, de pues, el estado, sino que puede estar concomitante con otro trastorno ácido-base, ¿sí? En un paciente donde yo tenga enfermedad renal, ¿sí? O que se haya desencadenado una enfermedad renal debido, pues, a ese trastorno prerrenal que ya les comentaba, podría ser ocasionado, pues, por esa pérdida de líquidos tan excesivo, pues yo puedo pensar que ese trastorno no es aislado, sino que, por ejemplo, pues yo tengo un trastorno, una acidosis también por la uremia, ¿sí? En la parte de las infecciones, pues yo también puedo tener el trastorno que me lleva, ¿sí? Hacia ese nivel de acidosis por la hiperlactatemia, etcétera, ¿sí? Entonces yo en un momento dado, pues puedo, o no se me puede, puede no corregírseme ese pH, entonces tengo que pensar también en los desencadenantes, tengo que pensar también en lo que puede pasar, ¿sí? O por qué ese estado ácido-base está, no se me ha corregido todavía. Otra cosa también, pues es que yo puedo tener en un momento dado una acidosis hiperclorémica, pues por la parte de los electrolitos que yo le estoy dando. Entonces, pues, corregimos los electrolitos, ¿sí? También los otros electrolitos como el fosfato, algunas personas dicen, miren, si está muy bajito el fosfato, si usted lo midió, entonces corríjalo, si está menor de 1 miligramo sobre decilitro, etcétera. Esto lo vamos a ver, ¿sí? Yo sé en unas charlas muy buenas que dan en IMIC de electrolitos, no se las pierdan, no les voy a spoilear. Hay un aspecto aquí importante, hay un aspecto aquí como controversial, que es el bicarbonato, ¿sí? Resulta que uno podría pensar que cuando el pH está, dice, menor de 7, ¿sí? O menor de, en unas guías 6.9, pues usted podría ayudarse con el bicarbonato para corregir esa acidosis, ¿sí? ¿Cómo es el bicarbonato? Pues usted lo da entre 50 y 100 milimoles, dependiendo de cuán bajo esté, y lo diluyen 4 veces. Por ejemplo, si da 50, pues lo dan 200 cc de una solución isotónica, o si da 100 milimoles, lo dan 400 cc de una solución isotónica, y lo pasa en 2 horas y lo mide, ¿sí? Ahora, no, esto, digamos que esto es más opinión de expertos, se han hecho revisiones sistemáticas sobre el beneficio de esto, y realmente se ha encontrado que no hay beneficio, o que de pronto el beneficio es muy pobre comparado con el problema que puede pasar. El problema que puede pasar es que pues usted puede llevar al paciente a hipocalemia, ¿sí? Pues por lo que mismo les contaba, el potasio sigue el hidrogenión, ¿cierto? Si usted pues disminuye de pronto el hidrogenión que tiene por el exceso de carbonato, pues podría causar una hipocalemia. Entonces cuidado con eso. Aquí, ya casi para terminar, los pilares, no se olviden de los desencadenantes, importante tratar, importante mirar cuáles fueron esos factores que llevaron al paciente a la crisis hiperglicémica. Muchas veces esos factores simplemente son la mala adherencia a los tratamientos, otras son las infecciones, estados postcirugías, infartos, etcétera, todo lo que nos mencionaron antes, medicamentos que pues son mis desencadenantes y que yo tengo que pensar, porque si yo dejo ir a la casa a un paciente después de resolverle la crisis, pues el paciente va a recaer, ¿sí? Entonces, importante los desencadenantes. Pues yo
saqué a mi paciente y como digo yo, ya saqué a mi paciente, la resolución se da entre 8 y 48 horas, digamos que las metas de resolución, uno podría pensar que una buena práctica sería menor de 24 horas, etcétera. Y cuando yo ya resolví, pues yo no voy a dejar a mi paciente en insulina IV por toda la vida, sino que yo lo paso al esquema. Generalmente el esquema de hospitalizados es basal-bolo, pero esto es otra charla, ¿no? Antes yo de dejar la insulina, yo lo que hago es que lo paso al esquema de 2 a 1 hora antes pues de que ya lo vaya a sacar de la insulina, de la infusión que yo le estoy dando de insulina, pues para que no haya un espacio sin insulina y que no me haga como una hiperglicemia de rebote. Entonces, cuando yo digo coroné, cuando yo digo ya mi paciente salió de la crisis, pues hay guías, ¿no? Hay 2 guías, entonces ya nos hablaban de la guía americana, que es la guía de la ADA y la guía del Reino Unido. La guía de la ADA, por ejemplo, dice cuando su glicemia esté menor de 200 miligramos de cilitro, más 2 de las siguientes, o un bicarbonato mayor a 15, o un pH mayor a 7.3, o un anion gap menor a 12, o sea, un anion gap, digamos, que se regule, ¿sí? Entonces, 2 de esas, más mi glicemia menor de 200, yo digo, ya, coroné, saqué a mi paciente, ya pongo 1 o 2 horas antes mi insulina subcutánea, el esquema que yo le voy a dejar, y pues dejo la IV y ya digamos que resolvió. Con la crisis hiperosmolar, pues yo los criterios que tengo es que esté la osmolaridad normal, o sea, yo calculo otra vez mi osmolaridad y cuando haya reganado, pues digamos que el estado de conciencia, porque ya sabemos que muy generalmente, lo que uno espera en un paciente con una crisis hiperosmolar, pues es el deterioro del estado de la conciencia. Esto es como tratar a grandes rasgos el paciente con una crisis hiperosmolar, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio cortico para terminar de un casito clínico muy corto. Para repetir rápidamente, simplemente usted inicia con fluidos, a la primera hora puede pasar de 1 a 1.5 litros en la primera hora de solución salina, después cuando ya le llegó los exámenes, usted mira el sodio y mira a ver si usted le deja una infusión menor, digamos, de solución salina, bien sea al 0.45, o sea, la mitad, si el sodio está alto, si el sodio está normal, y si el sodio está bajo, usted se ayuda pues con el sodio alto de la solución salina de 0.9. Lo segundo que va a hacer en la segunda hora, usted lo que va a iniciar es a mirar el potasio. Usted mira el potasio, si el potasio está bajo o si el potasio está normal, pues usted inicia dándole potasio, ¿sí? Si el potasio está bajo, le da insulina solamente. Perdón, si el potasio está bajo, discúlpeme, le da solamente potasio, le suple, ¿cierto? Esa disminución del potasio. Si el potasio está en rangos entre 3.3 y 5.2, usted le da potasio más insulina. Y si el potasio está alto, pues usted solamente le da insulina y lo mide cada 2 horas a ver cómo están esos electrolitos. Después le dan la insulina, ya sabemos cómo, generalmente lo que más dicen es darle una infusión, no se ponga con más cosas, denle una infusión de 0.14 unidades internacionales por kilogramo y pues va mirando, ¿sí? Cuando le llegue a metas, por ejemplo, en la crisis hiperosmolar, cuando le llegue menor de 300, usted lo que hace es que a sus fluidos le agrega destroza el 5% y le baja la insulina. Cuando le llegue a metas, 300 en la crisis hiperosmolar y 200 en la cetoacidosis diabética. Por último, pues usted se puede valer, corrige los electrolitos que necesite. Lo de la hipercoagulabilidad, pues eso ya no lo comentábamos, ya no lo comentaban cómo es importante más que todo en la crisis hiperosmolar. Aquí decirles pues que hay que tener cuidado, que hay que mirar a cada paciente, que hay que hacer las escalas, aplicar las escalas para ver si sí se beneficia de, por ejemplo, tromboprofilaxis. Listo. Rápidamente, un casito clínico. Entonces, pues tenemos a María. María es una mujer de 20 años, tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 1, tiene mala adherencia al tratamiento, ¿sí? Y ella consulta porque tiene un dolor mal localizado, tipo cólico, abdominal, además tiene como astemia, anemia, uno la interroga y dice que tiene polidipsia, poliuria, como desde hace 2 días. Usted revisa los síntomas por sistema, en la revisión de síntomas por sistema encuentra que pues tiene como síntomas que localizan el tracto urinario. Entonces, usted pues va más o menos pensando en qué pudo haber pasado. La paciente pesa 50 kilogramos, ¿sí? Usted pues mira los signos vitales de la paciente,
están dentro de la normalidad, solamente que tiene una frecuencia respiratoria aumentada de 28 respiraciones por minuto, y además, pues que tiene un patrón como con una buena amplitud, ¿sí? En el momento, pues el paciente está alerta. Le hace una glicemia, después le hace una glucometría y ve que está en 400 miligramos de decilitro. En el examen físico, signos de deshidratación y un llenado capilar como de 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué sospechan? ¿Sí? Si quieren por el chat, ya vamos a terminar, me podrían decir qué sospechan. ¿Sí? Pues es una crisis hiperglicémica tipo qué. Juan, en el chat están diciendo que acidosis diabética. Listo, perfecto. Entonces tiene muy buen perfil para situaciones diabéticas, ¿no? Generalmente en una diabetes mellitus tipo 1, no siempre, ¿no? Pero generalmente una diabetes mellitus tipo 1, una diabetes mellitus tipo 2, pues usted también puede tener un paciente insulinopénico por falla de célula beta. Pero entonces aquí, miren, tiene eso. También tiene para pensar, pues los días, tiene para pensar, etcétera. Entonces, sí, pensemos en una situación diabética. Entonces usted inicia de los líquidos, ¿sí? Pues ¿cuánto le da de líquido? Ya saben, la primera hora le pasa 1 litro, la primera hora y le mide a los laboratorios. En esos laboratorios, ya sabemos, la glicemia se había expoliado antes de 400 miligramos de decilitro. Los gases, pues tienen un pH, pH de 7.2, un bicarbonato de 12 miliequivalentes litros, el resto está normal. Electrolitos. Los electrolitos, usted tiene un sodio de 129 miliequivalentes litro, bueno, el potasio lo ven ahí, y el cloro, pues ahí lo ven, el 98. La albúmina simplemente la puse aquí como para que no tengamos que corregir nada. ¿Listo? Entonces la siguiente pregunta es, según los criterios que vemos, porque tenemos que decirlo, esa cetoacidosis diabética, ¿ustedes en qué la pondrían? ¿En moderada, en severa o en leve? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se arriesga? Ahí está como como la tablita y los criterios, con lo que tenemos hasta ahí. Eso, perfecto. Eso, moderada, muy bien. Moderada, ¿por qué? Pues tenemos, por ejemplo, la parte del pH, ¿cierto? Que está en 7.2. Ya sabemos que menor a, o bueno, 7.2 que está aquí en moderado. También tenemos, por ejemplo, la parte del bicarbonato, ¿sí? Entonces, esos dos nos podrían ya mencionar a una moderada. No tengo todavía criterios como que nos diga que es severo el cuadro. Usted, pues también dentro de su laboratorio de examen le pide un uroanálisis. Vemos que el uroanálisis pues tiene bacterias abundantes, tiene nitritos positivos y tiene cetonas positivas, lo que pues también es importante acá, por ejemplo, cuando uno habla de la cetonuria para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ese es su uroanálisis. Ahora, tiene el sodio. Recordemos que el sodio inicial, no lo escribo aquí, pero el sodio inicial es de 129. ¿Sí? Y tiene una glicemia de 400, ¿sí? Sodio inicial de 129 y una miliequivalentes litro y una glicemia de 400. Entonces, ¿cuánto es mi sodio corregido? Pueden abrir las calculadoras, pueden hacerlo con la fórmula, como ustedes quieran. Lo importante acá es como que lleguemos al valor. ¿Sí? Voy a escribirlo por acá. De nuevo, pueden abrir las calculadoras, ya vamos a terminar faltando diapositivas. ¿Cuánto sería el sodio corregido? Eso, Gabriel dice, es 133.8. ¿Cómo se hace? Pues ustedes piensan, hay un exceso, ¿cierto? Desde 100 hasta 400, hay 300 de más. Y por cada 100 que yo tenga de exceso, o sea, 3 veces, ¿sí? O 3, ¿sí? Por cada 100 que yo tenga de exceso, pues yo le sumo 1.6 a el sodio. ¿Sí? Entonces, 119 más 1.6 por 3, o utilizan la fórmula o colocan en la calculadora y les va a dar el sodio corregido. Entonces, pues ustedes tienen un sodio de 133.8, igualmente es una hiponatremia, es una hiponatremia leve, ¿sí? Entonces, ustedes
¿con qué le dan líquidos? ¿Sí? Le dan líquidos con solución salina al 0.9 que tiene un poquito de sodio que les puede ayudar a corregir, le dan líquidos al medio, le dan lactato de Ringer o le dan solución salina al 0.9 más dextrosa. En este caso, ¿ustedes con qué le darían líquidos a este paciente? En una hiponatremia leve. Entonces, por acá nos dicen que la muy bien. Entonces, nos volvemos al algoritmo si queremos, si no nos acordamos o simplemente pues lo pensamos, ¿no? Este paciente pues tiene una hiponatremia, tiene un sodio bajo. Yo podría comenzar a darle líquidos con la solución salina, que recordemos tiene 154 miliequivalentes de sodio por litro, ¿cierto? Me va a ayudar a subirme ese sodio sérico, ¿sí? Que es lo que yo pues la podría utilizar. Digamos que aquí pues pensar en darle glucosa en este momento pues no tiene sentido porque no he comenzado con nada con mi insulina, ¿no? No he hablado de insulinas todavía. Ahora, la penúltima diapositiva, la osmolaridad. ¿Sí? ¿Cuánto de osmolaridad tiene? Si quieren saquen la calculadora, si quieren con la fórmula. La osmolaridad, la fórmula de osmolaridad es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, que es esta acá, esta fórmula acá. Bueno, la fórmula de osmolaridad, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, ¿cuánto de osmolaridad les da con estos valores que dicen acá? Eso, Jorge Sebastián dice, es la A, no sé si es la anterior. ¿Es la A? Mentiras. Eso, es la D, perdón. La A de Jorge lo decía a la anterior, muy bien. Listo, bien. Entonces tiene una osmolaridad y esa osmolaridad, miren que nos sube de 320, que es concordante con el cuadro que uno está pensando. Uno no está pensando, en este caso, en una crisis hiperglicémica tipo crisis hiperosmolar. Uno está pensando en una cetocidosis diabética que tiene pues la osmolaridad, digamos que dentro de rangos. Ahora, el anion gap, acá, por el cuadro, digamos, no lo tenemos que calcular. Si lo queremos calcular es el sodio más el potasio menos el bicarbonato, menos la suma que le dé el bicarbonato más el cloro. El anion gap, aquí ustedes qué pensarían que daría en nuestra cetoacidosis diabética. ¿Aumentado o disminuido normal? Para que no nos matemos más con cálculos. Eso, uno pensaría que está aumentado, ¿sí? Entonces, listo, perfecto. Y uno hace los cálculos y sí está aumentado. Última diapositiva, ¿ustedes qué hacen con el potasio? Digamos que ustedes le volvieron a medir el potasio y el potasio en este momento está en 5.4, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen? Le reponen potasio, le dan por ejemplo 30 miliequivalentes litro, le inician la insulina más potasio o le ponen solamente la insulina de una vez. La insulina la calculamos como 0.14 unidades internacionales kilo hora. Si ustedes multiplican 0.14 por el peso de la paciente que eran 50, pues les van a dar 7 unidades internacionales hora, esa es la infusión. Pero la pregunta no es la infusión, la pregunta es aquí ustedes qué hacen con el potasio. ¿Se lo corrigen, se lo aumentan o lo ponen de una vez con la insulina o lo ponen solamente la insulina? Perfecto, bien, ya tienen la capacidad entonces de manejar una crisis hiperglicémica. Muy bien, entonces yo lo que hago con estos niveles, según la guía que nos estamos manejando, pues es un potasio por encima de 5.2 y por lo tanto yo simplemente comienzo a poner la insulina, ¿sí? Eso está muy bien y la mido, ¿sí? Porque recordemos que esto es un estado dinámico, entonces yo pongo la insulina en las dosis que ya le dije, vamos a utilizar la forma de la difusión y pues la pongo, digamos que mido los niveles de potasio. Última pregunta, ¿qué hacemos? Usted encuentra, si usted va midiendo, si va midiendo su glicemia cada hora, las otras cosas cada 2 horas, y encuentra en un momento dado que la glicemia está en 180 miligramos de decilitro, un pH en 7.25 y el anion gap sigue aumentado. Sigue teniendo anormalidades en pH, sigue teniendo el anion gap aumentado, pero la glicemia está en 180. ¿Yo qué hago? ¿Suspendo la insulina? ¿O
aumento la insulina para que me llegue más rápido hacia anion gap disminuido, hacia anion gap normal y a SPH normal, o pongo un bolo para que sea más rápido la corrección, o disminuyo la insulina un poco y le pongo la dextrosa a la bolsa, a la solución que estoy dando. ¿Qué quieren hacer con esta paciente? Perfecto, muy bien. Entonces, yo no suspendo insulina hasta que yo regule todo. Digamos que, pues, si de pronto tengo que buscar otras causas, bueno, pero aquí en el anion aumentado, ¿sí? Yo no suspendo todavía la insulina porque la insulina, pues, me va a ayudar a disminuir igualmente, a pesar de que siga, que la glicemia ya esté bien, pues, me disminuye los cuerpos cetónicos que me puede ayudar a disminuir, pues, la acidosis que tiene el paciente en este momento. Pero entonces, pues yo lo que hago es que, esperando los criterios de resolución, yo igual le pongo mi dextrosa a la bolsa, ¿sí? Disminuyo la dosis de insulina y le pongo la dextrosa al 5%. Entonces, pues ¿por qué? Porque yo quiero esperar esos criterios, esos otros factores de los criterios de resolución, pero pues necesito también que la paciente no se me vaya a una hipoglicemia. Entonces, ahí como que juego con esos valores. Ahorita, finalmente, esta era una paciente no adherente al tratamiento, con esos síntomas. ¿Ustedes qué piensan que fue el desencadenante? ¿Cuáles fueron los desencadenantes de este paciente? Porque no siempre tienen que buscar el desencadenante para que no recurra. ¿Qué pasó en esta paciente? Hay dos factores. ¿Cuáles creen que son los dos factores? Uno, perfecto, Dana. Uno, importantísimo, la infección de vías urinarias. Es muy frecuente que los focos sean, de esas infecciones sean o pulmón o vías urinarias. Y la segunda, muy bien que dice Gabriel, es la mala adherencia, que también es frecuente. Es muy frecuente pacientes con diabetes mellitus con muy mala adherencia al tratamiento. Entonces, bien, perfecto, pudieron sacar este caso, salvaron a María, y ya saben más o menos cómo evaluar o manejar más bien y diagnosticar pues una crisis diabética. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia y muchas gracias pues por la participación en este caso clínico. Quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario para que pues demos por terminada la charla. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, doy la cuñita. La cuñita es que pues seguimos en IMIG en las charlas de urgencias. Eso va a ser cada miércoles. Acabamos de cerrar la parte pues de oncología, vamos con urgencias, entonces supremamente invitados cada miércoles. La otra cuñita es del grupo, pues que es como nuestra casa, que es su grupo de endocrinología. Hacemos charlas de endocrino cada sábado o domingo. Si cada fin de semana tenemos ahí una charla preparada para ustedes, muy invitados están a esas charlas. Estamos en el ciclo de tiroides, entonces pues por favor no se las pierdan las charlas que tenemos. Está... Listo, parece que me preguntas en el chat. Y bueno, y si no hay más preguntas, entonces, no, muchas gracias a ustedes. Ay, Onda, perdón, dime. Daniel, la asistencia. Perdón. Ah, no, nosotros ya tomamos la asistencia como pantallazos porque Qué crack. es mejor, como así. Estoy grande. Pues para no distraerla la charla, ¿no? Porque cuando uno, o sea, cuando uno les pedía que dijeran los documentos y todo, y pues empezaba a sonar el chat y distraía a los expositores. Entonces, pues bueno, así mejor. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a ustedes. La charla estuvo súper buena, bien didáctica con las preguntas y todo. Y ya no, como les digo, Juan David, los esperamos el otro miércoles para la charla de las siguientes charlas de urgencia, las siguientes la EPOC y la descompensación. Y pues igual extiendo la invitación que les dio Juan David a las charlas de endocrino que se están haciendo ahorita del ciclo de tiroides. Ya que descansen, que estén bien.